Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos y todas los alumnos de la Cátedra de Derecho Internacional Público y de la Integración, el doctor Fabio Farinella? Hoy tenemos el gusto, el agrado de poder compartir una sesión en donde nos va a estar acompañando el doctor Alexander Núñez Novoa. Como bien les comenté, el profesor Novoa es un abogado y especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Escuela de Derecho de la Sorbonne y colaborador en la Relatoría de Participación Ciudadana en la Convención Constitucional de Chile del 2021-2022, proceso que, como ustedes saben y trajeron a colación unas clases atrás, tuvo que sobrevivir a ciertas contingencias que se vieron inauguradas en el año 2019 y que a la fecha arrastró un rechazo del 62% aproximadamente de los votos, y que ustedes lo trajeron a colación hace unas clases. Por este motivo no, me parecía propicio invitar al profesor Núñez Novoa, Nova, perdón, que es especialista en temas de derecho constitucional. Él nos va a hacer una presentación de aproximadamente media hora, 40 minutos. Va a reproducir un PowerPoint que le pido al profesor si puede habilitar la función de compartir pantalla. Tengo entendido que ya es anfitrión. Y bueno, la idea es que después podamos abrir una ronda de preguntas, interactuar, hacer una suerte de debate, de intercambio, que es la finalidad que nos planteamos en el comienzo de la cursada y que seguramente sea más que fructífero para todos nosotros. Así que me parece muy apropiado que podamos aprender de este espacio, más que nada con colegas de países vecinos, un país tan importante para la Argentina como lo es Chile. Y bueno, sin robar más tiempo al profesor Núñez Nova, directamente le cedo a él la palabra para que comience su presentación y bueno, podamos escucharlo. Muchas gracias, Mariano. Bueno, como siempre, un honor ser invitado a poder hablar en general de distintos temas de derecho constitucional y en particular impacta a nivel regional. Por supuesto, a nivel nacional hay harta perplejidad aún sobre cómo interpretar todo lo que ha ocurrido y la idea para mí es voy a compartir pantalla para que puedan ver. Para mí la idea es poder conversar de qué es el proceso constituyente hoy en Chile después del rechazo. O sea, vamos a hablar un poco de todos los eventos, hitos importantes temporales, pero probablemente ustedes ya están al tanto de un rechazo importante de este borrador de nueva constitución, luego de un proceso bastante álgido que comienza con muchas movilizaciones y bueno, la idea esto es bien particular porque le pongo apuntes para una perspectiva desde el extranjero, ustedes desde el extranjero y a mí también me tocó vivir una parte importante de todo esto, también desde fuera, y la verdad es que hay muchas cosas que pensar y creo que la idea es que esto pueda contribuir no solo para que ustedes sepan del proceso, sino también para que ustedes puedan pensar el momento político de la región, de la Argentina, etc. Eh, lo que les propongo es que hablemos primero de los hitos más importantes del proceso constituyente, luego que tengamos una pequeña discusión de cómo este proceso podría impactar en el derecho internacional público. Digo podría, porque está también un poco en suspenso qué es lo que pasa con este proceso. Y finalmente, un análisis de un par de elementos actuales para poner en relieve. Vamos con los hitos, partamos con los hechos más importantes. Por supuesto, el 18 de octubre de 2019 es el hito el que marca el famoso estallido social en Chile a propósito de un alza de los precios del metro. Pareciera reventar todo un conjunto de malestares en la sociedad chilena.
pareciera reunirse todo un conjunto de rabias, de aspiraciones, de esperanzas, lo que sea, y se junta en este estallido social que genera una crisis social y política bien importante en Chile, luego de haber tenido esta autopercepción, Chile de ser un país tan estable, que parece que no pasa nada. Hubo algo de eso en la revolución pingüina respecto a temas de educación, pero luego el estallido social parece cambiar fuertemente una autopercepción de la sociedad chilena, y tras varios días, varias semanas de bastante crisis, el 15 de noviembre de 2019, casi un mes posterior, después de varias teorías de que incluso se estaba al borde de intervenciones militares, había muchas teorías entre medio de qué era lo que podía pasar, se firma un acuerdo político por la paz social y la nueva constitución. Este acuerdo no es un acuerdo jurídicamente vinculante, o sea, fue un acuerdo político que se hizo entre grupos de izquierda y de derecha que vieron que la situación era de tal gravedad que era necesario ponerse de acuerdo, y se vio que una de las principales demandas, por alguna manera, eh, varias de las demandas que existían de derechos sociales, de dignidad, confluían en la demanda de una nueva constitución. Entonces se firmó este acuerdo de, bueno, iniciemos este proceso político para cambiar la constitución chilena. Esto recién se concreta de manera jurídica a finales del 2019, el 27 de diciembre, donde existe efectivamente una reforma constitucional en la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, para una nueva constitución. Es importante señalar que acá se hizo una reforma ad hoc, o sea, no se hizo una reforma constitucional para que la Constitución del 80 permita una infinita cantidad de veces poder reformarse, o que permita el cambio constitucional todas las veces que sea. Se escribió con fechas determinadas un proceso que es el que se vivió en Chile hasta ahora, hasta septiembre del 2022. Es decir, se señaló, se va a existir un proceso de votaciones que va a ocurrir en tal fecha, se van a elegir tales opciones, es decir, un proceso bastante ad hoc, algo bastante específico, porque pareciera que a nivel constitucional se regularon cosas bien concretas que podrían haber ido a nivel de ley, incluso de reglamento, pero en fin, esa es la decisión que se tomó, y eso marca algo importante para la situación en la que nos encontramos hoy día. Casi un año después de esta reforma constitucional está el plebiscito de entrada. Eh, Ahí fue indudable el triunfo del apruebo sobre el rechazo, o sea, tenemos casi un 80% de apruebo. En ese sentido estaba esta idea del Chile despertó, que quizás ustedes escucharon en muchas partes, o sea, esta idea de que de algún momento a otro la sociedad chilena, que parecía ser tan tranquila, incluso tan sumisa en algunos temas, parece que se levanta y quiere un cambio enorme constitucional, y esta señal del apruebo era una señal enorme a favor de este cambio constitucional que se venía. Recuerdo haber estado en varias reuniones digamos, vecinales, en juntas locales, en las cuales la gente como que miraba esto con mucha simpleza, como, bueno, si salió esto, de seguro que la Constitución se va a aprobar finalmente con este tipo de porcentaje, o sea, ¿qué se puede esperar? Y la verdad es que mi llamado siempre fue a la cautela, porque en general en los procesos constitucionales el plebiscito de salida siempre es más complejo que el de entrada, porque hay que enfrentarse a todas las desilusiones, a todas las personas que se sienten traicionadas por el proceso, que sienten que fue más de lo mismo. Pero bueno, en ese momento todavía había mucha esperanza. El hito que sigue importante es la elección de los 155 convencionales. Es importante que se eligió un órgano, una asamblea constituyente, se llama convención constitucional, pero en el fondo es una asamblea constituyente, en la cual se eligieron la totalidad de los miembros. No hubo nadie que perteneciera al Congreso u otro grupo, hubo una participación muy importante de independientes. Y esta convención constitucional se instala el 4 de julio del 2021.
es ahí cuando recién empieza a trabajar. Es importante ir viendo cómo nos vamos distanciando. El estallido fue en el 2019 y parte el 4 de julio del 2021. El debate constitucional parte 2 años después del estallido social. Ahí es cuando recién se empieza a redactar el texto constitucional. Y el borrador de la Constitución se termina de redactar en mayo de este año. Es decir, nos vamos alejando, va pasando mucho tiempo entre medio, se deja un tiempo para que este se publique, para que el borrador haya una campaña comunicacional del borrador de la nueva Constitución, y entre medio, múltiples factores de por medio, tenemos un plebiscito de salida que deja a mucha gente perpleja. Tenemos un porcentaje de apruebo del 38,14 y un rechazo del 61,86, casi el 62%. Este cambio tan radical entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida hoy tiene a Chile con un montón de discusiones sobre qué es lo que pasa con este proceso constituyente. ¿Cuál es el estado? Es una pregunta que sigue abierta. Yo les quiero mostrar acá el comparativo de plebiscitos para que puedan ver. Ambos tienen participaciones enormes, obviamente para el tamaño de Chile. Uno con un voto voluntario, con un porcentaje de votación del padrón de más del 50%, y el plebiscito de salida que fue obligatorio, y por eso hubo un aumento importante en el número de votantes de 7,5 millones a 13 millones, pero de todos modos ambos marcando precedentes enormes en la votación que estuvo. O sea, ambos son porcentajes históricos y ambos al mismo tiempo tienen una oscilación tremenda, como ustedes pueden ver. Acá puse el rechazo en rojo y el apruebo en verde. Casi que la relación se invierte completamente. No, el rechazo gana un terreno enorme. Puedo decir que uno de los elementos que estaba anunciando esto eran las encuestas. Decían que efectivamente podía haber una ganada enorme al rechazo, pero dado que en los últimos procesos políticos de Chile las encuestas en general habían errado enormemente en los porcentajes, se había desconfiado esta vez de que pudieran estar pudieran estar diciendo la verdad, y esta vez volvieron a tener razón en que el rechazo no solamente ganaría, sino que ganaría con un amplio margen. Obviamente una pregunta clave es ¿qué pasa entre estos dos hitos? O sea, ¿qué es lo que ocurre en estos 3 años desde el estallido social hasta que nos encontramos hoy? ¿Qué ocurre este cambio tan radical en la opinión pública? ¿Qué es lo que pasó? Chile se derechiza, hay un desprecio hacia lo que ocurrió en el borrador constitucional, no gustó, hay una campaña de desinformación, hay muchas teorías dando vueltas de qué es lo que ocurre, pero yo quisiera hacer un zoom en el texto del borrador de la nueva Constitución, porque estamos en un curso de Derecho Internacional Público y a veces pareciera que el derecho internacional como que flota en una burbuja aparte del derecho doméstico, pero es importante entender que en el proceso constituyente también estaban en juego elementos importantes para el derecho internacional y para cómo es que Chile recibe el derecho internacional, cómo es que se relaciona con otros países, no solamente desde el derecho internacional, sino también de las relaciones internacionales. Quiero mostrarles brevemente un comparado entre la Constitución del 80 y el proyecto de la nueva Constitución. Un elemento evidente que regula la Constitución chilena y que pretendía seguir regulando es las atribuciones del presidente de la República. O sea, entendiendo que tenemos un régimen presidencialista en el que además el Ejecutivo tiene un gran manejo sobre las relaciones internacionales, entonces son atribuciones especiales la designación de embajadores, ministros, conducir las relaciones con las potencias extranjeras, concluir, firmar y ratificar tratados. O sea, tiene un manejo importante de todo lo que es política exterior, y esto la verdad es que se sostenía en el proyecto de nueva Constitución. En esto no tenemos un gran cambio. Este es un punto interesante porque una de las críticas que se realizaba al sistema, bueno, se sigue realizando al sistema político chileno muchas veces, es el excesivo presidencialismo que tiene. Ocurre que en materia de relaciones internacionales y de derecho internacional no habría un gran cambio en esto, pero lo que sí había en el proyecto de nueva Constitución era una especificación de varios aspectos.
fíjense además en el artículo 289, o sea, ya pueden darse cuenta de que es una constitución bastante grande en su tamaño. Tenemos, lo que quiero recalcar aquí es que la forma de gobierno que está determinada por la Constitución también tiene un impacto sobre el derecho internacional público en general y las relaciones internacionales, en la medida en que tanto la Constitución anterior como esta parecieran mantener la misma lógica de un poder ejecutivo que tiene la sartén por el mango, o sea, que tiene un gran poder para decidir sobre el derecho internacional. Pero va aún más allá la nueva Constitución. O sea, hay en el artículo 289, en el inciso 11, el mandato de que los hechos que digan relación con el tratado internacional, sus negociaciones, su entrada en vigor, la formulación, etcétera, sean públicos. Esto es bastante importante porque ya acá es verdad que hay una demanda de transparencia que es cada vez más grande en la sociedad, y tiene muchos aspectos positivos, pero es en el derecho internacional y en aspectos de seguridad muchas veces donde se pone la duda de hasta qué punto hacemos todo transparente. Y acá, por supuesto, hay una duda de, bueno, este mandato de que todo sea público, de que toda negociación sea pública, ahí hay algo que también se puede discutir, ¿no? Porque depende del tipo de tratado internacional, tenemos que entender además de que no es lo mismo un tratado multilateral que un tratado bilateral que quizás se realiza sobre materias de defensa. O sea, estamos hablando de aspectos en los cuales la publicidad de los actos, claro, es una regla general, pero esta demanda de transparencia se establece específicamente para el derecho internacional. Y más aún, acá ustedes pueden ver en el número 12 una sospecha que existe con los tratados de inversión o similares, en donde se señala específicamente elementos como líneas base para estos tratados. O sea, debe procurarse que las instancias de resolución de controversias sean imparciales, independientes, preferentemente permanentes. Todo esto no está en la Constitución de 1980, son especificaciones que tiene este proyecto de nueva Constitución que fue rechazado, pero que muestra un poco el espíritu que había. Había una duda, había una crítica respecto a eventuales pérdidas de soberanía con los instrumentos de inversión y la necesidad de regular algo al respecto. Entonces, acá se ve parte de las demandas que existían. Y acá hay un artículo que generó harta discordia en el mundo internacional, de las relaciones internacionales en Chile, que es que se declaraba a nivel constitucional el hecho de que América Latina y el Caribe para Chile era una zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Dado que se criticaba, una de las críticas que se señalaba era, bueno, las relaciones internacionales son complejas, fluyen rápidamente, dependen del momento y por lo tanto fijarlas a nivel constitucional es como un poco mucho, es querer hacer rígido algo a lo que debería dársele más flexibilidad. Y en todo caso, queda la pregunta que, dado que fue rechazado el proyecto, no se va a resolver en la práctica por ahora, pero ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa declararlo como zona prioritaria? Ahí es una declaración de principios, tiene alguna forma de operativizarse, de hacerse concreto. Pero lo importante con esto es, de nuevo, es darnos cuenta de que estos procesos constituyentes tienen mucho que decir sobre el derecho internacional, son relevantes y pueden eventualmente impactar, por ejemplo, las relaciones con Argentina, en la medida en que hay por ejemplo, un mandato de zona prioritaria. Y este otro aspecto que probablemente van a discutir en clase que tiene que ver con la recepción del derecho internacional en el derecho interno y la jerarquía que tienen los tratados internacionales. En Chile, la Constitución de 1980 no dice nada claro al respecto. El proyecto de nueva Constitución del 2022 pretendía señalar que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte integral de la Constitución, declarando que tienen rango constitucional. Y en esto lo interesante es que Chile no tiene mucho que enseñarle a Argentina, porque la verdad es que desde hace harto tiempo ya que se señala primero una jerarquía supralegal para los tratados y una jerarquía constitucional para ciertos instrumentos internacionales. Incluso Argentina tiene
y en eso también hay creo que un elemento muy de vanguardia, el tomar ciertos instrumentos que no son tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y darle jerarquía constitucional. O sea, ahí hay algo que Chile estaba tratando de resolver, que hoy va a seguir ahí un poco en el aire y que Argentina tiene resuelto ya desde hace tiempo, pero que es un aspecto importante siempre a tomar en lo constitucional. Quisiera dar un par de ideas ya, viendo cuál es el impacto que tiene sobre el ramo, sobre esta materia en particular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué nos encontramos después del rechazo? Porque sigue siendo una pregunta que sigue dando muchas vueltas y que probablemente va a seguir dando mucho que hablar para los analistas, tanto en términos jurídicos como políticos. ¿Qué es lo que explica el cambio entre este cambio tan fuerte entre el plebiscito de salida y el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida, que termina habiendo un rechazo con tal claridad, con tal diferencia? Eh, es interesante que María Elisa Quintero, expresidenta de la Convención Constitucional, señalaba, ella es del ámbito de la salud pública y decía, bueno, al igual como hay muchas cosas, epidemias que tienen múltiples factores y múltiples causas, ella decía, yo también veo que lo que ocurrió acá tiene muchas causas y no puede reducirse a solo una cosa. Porque hay gente que le echaba la culpa a las fake news, gente que le echaba la culpa a la falta de una estrategia de comunicación que pudiera difundir este texto como correspondía, eh, que simplemente el texto no gustaba, o sea, que el pueblo chileno se dio cuenta de que era un texto que no valía la pena. Eh, También en los efectos del voto obligatorio, acá se agrega una variable importante, que es que después de mucho tiempo Chile reinstaura el voto obligatorio con este plebiscito, por lo tanto genera un efecto importante. Eh, pero creo que lo más razonable es entender que esto es una suma de estos factores y otros que están también por analizarse. O sea, sin esta perspectiva multicausal nos perdemos de la profundidad de los eventos, nos perdemos, no somos capaces de explicar esta diferencia tan fuerte. Y quiero discutir con ustedes algunos términos bien prácticos, bien concretos de lo que a mí me parece que está en juego acá y que va más allá de la construcción normativa. Los elementos de logística y tiempo son fundamentales para generar un texto constitucional. La Comisión Ortúzar, que es la comisión a la cual se le encargó redactar el anteproyecto de la Constitución de 1980, estuvo 5 años sesionando. Estamos de acuerdo, no estuvo sesionando todos los días, pero fueron 12 personas, o sea, bastante menos personas que las que tuvieron que ponerse de acuerdo en la Convención Constitucional, que estuvieron con toda calma discutiendo 5 años sobre un texto. Entonces ustedes ven el contraste que hay entre un proceso constituyente que toma 5 años con 12 personas y un proceso que toma 9 meses, prorrogables en 3, en el que 155 personas tienen que ponerse de acuerdo. O sea, Mariano presentó que, bueno, efectivamente, de manera indirecta, sin tener ningún rol protagónico en esto, estuve participando en la Convención Constitucional, y uno podía darse cuenta de cómo el factor que constantemente faltaba era el tiempo. No había tiempo para revisar las cosas con calma, no había tiempo para realizar informes y que estos fueran procesados con tranquilidad. Estábamos realizando un levantamiento de seguimiento a la participación ciudadana, y al final eran informes que parecía que se hacían simplemente para entregarse porque nadie tenía el tiempo para leerlo. O sea, era tan demandante el ritmo de generar esta nueva constitución que finalmente había que tratar de sacar lo que se pudiera con los recursos que existían. Y de nuevo, la limitante del tiempo, a mi parecer, es un elemento fundamental para entender qué es lo que ocurre en la falta de estrategia comunicacional, en la imposibilidad de corregir ciertos elementos que eran importantes, etc. Otro elemento es el rechazo como una idea persistente. En esto quiero citar a Juan Pablo Luna, que es un politólogo uruguayo que trabaja en Chile, que
ante toda esta duda que existe de qué es lo que pasó, por qué se rechaza este proyecto de nueva constitución que parecía tener tanto apoyo en un inicio, es que en realidad la mentalidad del rechazo en la población chilena, estoy parafraseando un poco sus ideas, ya estaba desde el primer referéndum. Cuando la gente vota apruebo con tal nivel de votación, casi un 80%, lo que hace es decir, yo estoy en desacuerdo con la política actual, yo quiero un cambio, estoy harto de los políticos de siempre, rechazo la política de siempre y quiero un cambio. Pero estaba dada desde el rechazo, desde la dimensión de esto debería ser mejor, pero rechazando el sistema político. Y no solo esto, que ya está desde el primer referéndum, debería dar luces de cómo es que esto se viene gestando, sino que también hay hitos políticos entre medio en Chile que explican que la verdad es que no debería sorprendernos tanto el resultado final. Tenemos la votación de presidencial de Kast versus Boric de un 45 versus un 55%. Estamos hablando de Kast como un candidato de extrema derecha, que a pesar de ser de extrema derecha y de haber generado muchas polémicas en sus posiciones, se le suma la derecha más de centro y pareciera que al modo como ha ocurrido con Trump, se venía este temor de que acumulara tanta fuerza que terminara ganando. No ganó y tampoco fue un margen muy estrecho, pero efectivamente mucha gente decía, bueno, si tuvimos una votación del 22% del rechazo, pero luego tenemos una votación por Kast del 45%, hay algo que se viene gestando. Ya el apruebo o la posición más progresista no viene teniendo el mismo apoyo. Luego la votación de parlamentarios en Chile, que también favorece a la derecha en esto, y por lo tanto también se debió haber visto como una señal de que había un sentimiento acumulándose a favor del rechazo. Y esto finalmente ya se hace clarísimo con el rechazo a la nueva constitución. Hay muchas autocríticas, muchos análisis de dónde viene o cuál es el factor más importante. Pero creo que esto a nivel internacional nos tiene que también llamar la atención respecto al fenómeno mundial del populismo y de cómo este se alimenta de varios elementos, ¿no? De los medios de comunicación, de las redes sociales, de las fake news, de cómo es que se gesta un sentimiento antisistema, antipolítica. eh, Incluso la idea del voto castigo en Chile es uno de los elementos que se baraja porque la apertura del voto obligatorio, esto es analizado por ciertos cientistas políticos, es que tengo la impresión de que hay un relativo consenso en que uno de los problemas del voto obligatorio es que eventualmente la gente que está obligada a votar, vota en protesta con el sistema que ya existe, vota en protesta contra el presidente que ya está instalado, contra el sistema político, contra los parlamentarios que ya están. Y que hubo algo de eso aquí también. O sea, hubo un cierto porcentaje de la votación que la verdad es que se debe a que había gente que estaba descontenta con el gobierno de Boric, como va hasta el momento, identificaron el gobierno de Boric con el apruebo y por lo tanto votaron rechazo. Pero de nuevo yo quiero volver a esta imagen, o sea, entenderlo como una suma de causas que convergen es fundamental para entender qué es lo que pasó, porque la verdad es que tampoco está completamente claro qué es lo que pasó. Lo que sí sé, ¿qué es lo que viene hacia adelante para Chile en estos momentos? El problema de base es que, como yo les mencionaba, el proceso constituyente anterior es un proceso ad hoc. No se hizo una reforma constitucional que permitiera cualquier otra reforma hacia adelante. Se señaló un proceso constituyente con fechas determinadas que tenían que ocurrir y por lo tanto, si el proceso se acaba, se vuelve a la Constitución de 1980, como ocurre hoy, y es como que aquí no ha pasado nada. A nivel constitucional, no se permitió la posibilidad de que exista un segundo proceso constituyente que permita un nuevo cambio constitucional. Y aquí, por lo tanto, tenemos un problema base, que es que tiene que formarse la voluntad política para reiniciar una reforma constitucional. Esa es la situación en que nos encontramos hoy.
Sin embargo, existe la sospecha de que el malestar social se habrá votado rechazo en el porcentaje que se votó, pero eso no significa que desaparezca el malestar social que hay hoy en Chile, y por lo tanto el gobierno hoy pareciera estar pareciera esforzarse en lograr darle continuidad al proceso constituyente, pero hay un bloqueo de parte de la derecha chilena. O sea, sabemos que hoy tienen la capacidad de bloquear el cambio porque se requiere una reforma constitucional de 2/3 y por lo tanto se requiere de su acuerdo. Se requiere un acuerdo al modo del Acuerdo por la Paz y la nueva constitución que ocurrió en el 2019. Y hoy eso no está claro. Y esto ha generado discusión sobre ciertos aspectos que supuestamente han sido polémicos y de los cuales se ha levantado mucha discusión. Por ejemplo, se señala que la plurinacionalidad generó mucha polémica, que no era realmente una demanda que estuviera en el pueblo chileno. También corrieron muchas noticias falsas al respecto de esto, o sea que personas pertenecientes a pueblos originarios iban a tener un sistema de justicia completamente separado, iban a tener más privilegios, iban a tener más derechos que un ciudadano que no fuera perteneciente a pueblos originarios. Entonces, se analiza también el racismo chileno que persiste en este rechazo a la plurinacionalidad, o sea, hay muchos elementos que hoy se discuten respecto a qué es lo que realmente quería el pueblo chileno que se cambiara. Hay claridad de que había una demanda de derechos sociales, hay claridad de que existía una demanda respecto a eh, ciertas configuraciones del poder. Hay bastante también acuerdo hoy respecto a temas de la paridad, por ejemplo, el hecho de que fuera un proceso paritario que se iba a marcar como la primera constitución estrictamente paritaria de la historia fue algo que sigue teniendo cierta aceptación, pero hay otros aspectos como la plurinacionalidad que hoy se están cuestionando. Entonces hay preguntas abiertas aquí, que es realmente hasta qué punto y de qué manera sigue en pie el proceso constituyente en Chile. En qué medida existe legalmente, estamos de nuevo a hoja cero y hasta qué punto este se sostiene y en qué condiciones. Pero además, ¿qué lecciones esto puede significar para la región latinoamericana? O sea, Latinoamérica ha sido un territorio que ha tenido varios cambios constitucionales en el último tiempo, dígase en los tiempos constitucionales. ¿Cómo aprender de los errores del proceso chileno? Pero luego, ¿qué pronóstico hay para el panorama político? Esto no solamente por el rechazo y para quienes creíamos en la necesidad del cambio constitucional, como esto es un balde de agua fría, también quizás cómo vincular esto, por ejemplo, a los fenómenos que no ocurren solamente en Latinoamérica, sino, por ejemplo, la votación reciente en Italia, ¿no? Que también ha generado sorpresa y que probablemente también es cercano y debe generar mucha discusión hoy en Argentina. Cómo que se están generando varios fenómenos que se identifican de alguna u otra manera con populismo, cómo es que estos se relacionan con los medios de comunicación, con las tecnologías de la información. Eh, Creo que hay lecciones que aprender no solamente para Chile, sino también para la región, y eso los dejo como preguntas abiertas para la discusión. Eh, bueno, y eso, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Alex, muchísimas gracias por esta presentación, la verdad, muy completa y me parece que deja abiertos muchos interrogantes para que podamos realizar y formular aquí desde este espacio. A mí me llaman la atención muchas cuestiones, principalmente, por ejemplo, el tema específico de las inversiones, cuestión que tengo entendido que Chile, en lo que es tribunales del CIADI, tribunales arbitrales del CIADI, tiene un prontuario bastante bajo, e incluso los casos que se han llevado a un tribunal arbitral del CIADI han sido en casi todos victoriosos, las posturas de Chile, por lo tanto me llama la atención esa cláusula concreta en materia de inversiones. Pero antes de entrar a esa cuestión más bien particular, eh,
y un poco resaltando esta última apreciación sobre las nuevas tendencias políticas que en el caso de Italia, como vos bien mencionaste, Giorgia Meloni, que fue electa en el día de hoy como primera ministra de Italia, con antecedentes importantes dentro de lo que es los Hermanos por Italia, la fuerza histórica de Silvio Berlusconi, con cierta alianza con la famosa Liga del Norte de Salvini y demás, y que lleva a una suerte de reconversión de los sistemas de partidos políticos en los países que hasta hace no tanto uno podría englobar como parte de un occidente que había llegado al famoso fin de la historia que vaticinó Fukuyama allí por la década de los 90. Entonces, en el caso concreto de Chile, bueno, tenemos que desde 1980, más o menos, existe un sistema de partidos que básicamente una alternancia entre la concertación, que era una coalición de partidos de centro izquierda y de centro, Michelle Bachelet, la expresidente Bachelet, Fernando Lagos y demás, el UDI, por otro lado, que era el partido histórico de Sebastián Piñera, y de repente en estas elecciones que le siguieron al plebiscito de entrada al proceso de reforma, aparecen otros partidos como el PRN de Kast y la coalición de la Convergencia Social de Boric. Y lo que más llama la atención tiene que ver con esta cuestión que vos mencionaste, que para mí es el punto nodal de todo, que tiene que ver con la abstención electoral a la hora de ir a las urnas. El proyecto de entrada, mencionaste el 51%, un número verdaderamente asombroso, si uno lo compara con el de salida, que hubo, ahí está, 85,7% del porcentaje del padrón electoral que vota, efectivamente, fíjense, es notable esa divergencia, ¿no? Y por último, la cuestión de tiempos, que vos mencionás, que hubo muy poco tiempo, como si todo, a ver, un proyecto de reforma, estamos hablando de la Carta Magna, la ley más importante en términos generales que tiene un país, la Constitución Nacional, que establece la famosa norma fundante básica de la que hablaba Kelsen, y tan solo en Chile pareciera a priori que fue un proceso de reforma exiguo, que si uno busca compararlo con el caso argentino, de la reforma del 94, también fue exiguo. Aunque recordemos que para los alumnos la ley de reforma, que en su momento fue también consecuencia de un acuerdo político similar al que fue el Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución en Chile, en la Argentina, bueno, fue un sistema también de acuerdo político, el primero Pacto de Olivos, el famoso Pacto de Olivos entre el expresidente Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem, después el Pacto de la Rosadita, como se la llamó, de la Rosada, y por último, esa famosa ley que disponía un núcleo de coincidencias básicas que tenían que ser aprobadas en su totalidad o rechazadas en su totalidad por todos los constituyentes, la famosa cláusula cerrojo, ¿no? Y bueno, son procesos constitucionales que parecen ir tirados de los pelos, tanto en Chile como en el caso argentino. Y para destacar, y por último, para cerrar, lo que sí me llama la atención de Chile es que este proyecto de reforma que llega efectivamente y se inaugura en el 2019, pareciera que Chile, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, Brasil o la Argentina, que tuvieron Brasil en el 89, Argentina en el 94, otros países de la región, bueno, Bolivia en el 2006, Ecuador, bueno, varios países de la región que tuvieron sus proyectos de reforma hasta hace una o dos décadas. En Chile esto se dilató en el tiempo. Y eso efectivamente después llevó a una suerte de accountability, de rendición de cuentas mucho más exigentes. Si uno ve los artículos, por ejemplo, en tema de celebración de tratados, la atribución del Ejecutivo de tener que hacer públicas las negociaciones de los tratados, que bueno, uno podría decir, los 14 puntos de Wilson hablaban de que no existía la diplomacia secreta, pero llevar esto a un texto constitucional, estableciendo un estándar muy alto y debiendo incluso revelar las negociaciones, cosa que en ningún país del mundo, ninguna cancillería del mundo revela
las negociaciones que lleva a cabo en la conducción de la política exterior, que es una atribución del Ejecutivo o del jefe de Estado y que conduce mediante sus respectivos ministerios. Esto, la verdad es que es un estándar muy alto y bueno, no deja de llamarme la atención, más que nada en lo que hace a esto de la rendición de cuentas, ¿no? De la exigencia de que los políticos rindan cuentas sobre sus actos de Estado. Bueno, no quiero tomar el tiempo, pero de todas las cosas que dije, me parece que eso es lo que más me llamó la atención en términos generales. No sé qué opina Alex Núñez o algún otro alumno. El micrófono está abierto, levantan la mano y cedemos la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Hola, buenas ¿Qué noches. tal, Luciano? Sí, se escucha perfecto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No tengo ese poder de conocimiento que tiene mi profesor y que tiene usted, así que mi acotación va a ser mínima. Capaz que noté que en el artículo 14 del proyecto Chile se comprometía con la paz con los países de América. Nosotros tenemos un inconveniente con el tema de la plataforma continental, en la cual en 1984 hicimos un acuerdo de paz. Chile no tiene como... los tratados no son como normas fundamentales. Perdón, Luciano, se cortó cuando mencionaste que Chile no tiene... Proyecto que incluiría que los tratados vendrían a ser como... Ahí no sé, Sí, ¿me escucha? se cortó cuando hablaste de que Chile no tiene y ahí Sí. se puede escuchar. Bueno, a ver, yo lo que en el artículo 14, cuando nos mostró sobre el proyecto, que Chile se comprometía a la paz con los países de América Latina. Nosotros hicimos, Argentina y Chile tienen un acuerdo de paz en 1984. Esta nueva reforma, Chile pretende que incluir a los tratados internacionales como una ley. ¿Bien? Si no entendí mal. ¿Esto influye en esta nueva constitución que propone un tema político como la plataforma continental, que tenemos un problema enorme entre Argentina y Chile? Mi pregunta vendría a ser, ¿cómo ingiere o cómo los chilenos tomarían si esta constitución fuese aprobada con este artículo 14? ¿Me explico a lo que quiero llegar? Creo tener una idea del tema y creo que es una pregunta bastante pertinente porque creo que apunta a la complejidad del asunto, a la complejidad de declarar algo así a nivel constitucional. Es importante señalar que es un proyecto que ya fue rechazado y que la pregunta sobre si esto se va a utilizar para alguna continuidad, sea la que sea, está por verse. O sea, de momento no va. De momento es algo que ya no fue. Pero discutiendo sobre el tema mismo, justamente la pregunta tiene que ver con el cómo poder ajustar algo que es político, de política exterior, de una política que fluye, que cambia de acuerdo al momento, que requiere de habilidad diplomática, que puede cambiar de un momento a otro, que necesita giros de timón. ¿Cómo poner eso, cómo rigidizarlo mediante una norma constitucional? O sea, lo que se criticaba desde varias personas, por eso la pregunta es pertinente, es que justamente es intentar hacer algo que en la práctica no es viable. Porque incluso acciones como el mantenimiento de la paz, que son ideas muy generales y todo, que me parece que sí pueden calzar con una constitución, van de la mano con una declaración mucho más específica, que es el declarar como zona prioritaria Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Como que ahí hay algo que, bueno, ¿cómo yo hago esto operacional? ¿Cómo lo hago operar en la práctica? ¿Qué limitaciones me pone? Si el día de mañana yo tengo
un acuerdo comercial con la Unión Europea y otro con la región de Latinoamérica, ¿significa que tengo que darle preferencia al de Latinoamérica? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Esa es justamente una pregunta que había ahí, que era difícil y que era una de las críticas a este, por lo menos a este articulado. Así que creo que la pregunta es pertinente porque es una pregunta difícil de responder justamente. Y para agregar a la pregunta, Lucián, y también para aclarar también al resto del curso, la Argentina y Chile tienen un tratado de paz y amistad del año 84 que pone fin a un diferendo importante, que fue la cuestión del canal de Beagle. Ustedes saben, esas tres islas, la Picton, la Nueva y la Lennox, que estaban al sur de la isla de Tierra del Fuego, el estrecho de Magallanes y lo que es el canal de Beagle. Bueno, una cuestión que finalmente se resuelve por mediación y conciliación papal. Llega a un tratado del año 84 que el presidente Alfonsín aprueba mediante un plebiscito, en el cual contó con el apoyo, por ejemplo, del futuro presidente Carlos Menem, en disidencia con lo que era la línea del PJ tradicional. Y este tratado, que luego durante la década del 90 tuvo tribunales arbitrales para terminar de zanjar cuestiones como la cuestión de laguna del desierto o hielos continentales, encuentra hoy una controversia en cuanto a la interpretación de la extensión de la plataforma continental, que la Argentina presenta ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas en el año 2009, luego de que se inaugura la Comisión de Plataforma Continental, la COPLA, en el año 98, y que finalmente esta Comisión de Límites de Naciones Unidas aprueba en el 2017 los planos presentados por la Argentina. Eso entiendo que Chile lo ha rechazado formalmente, más que nada lo que fue la publicación del nuevo mapa bicontinental de la Argentina, un territorio bastante exiguo, que es una medialuna que pone fin, si uno analiza el mapa, en la zona del Martillo, se le dice, y una medialuna que Chile supuestamente no había reclamado en su momento, y que la Argentina sí lo hizo. Y bueno, esto tengo entendido que se negocia bilateralmente hasta ahora de manera diplomática, sin llegar a una instancia judicial, ¿no? Ni arbitral. Ahora, lo importante es lo que menciona Alex, que me llama mucho la atención, que tiene que ver con la prioridad que se le da a los países de América Latina y el Caribe. La Constitución argentina, el artículo 75, inciso 24, le da prioridad a los tratados de integración, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que era el Mercosur, que en el 94 tan solo tenía 3 años de la firma del Tratado de Asunción, y que Chile es un Estado asociado, junto con Bolivia, del Mercosur. Ahora, Chile también tiene otros tratados de libre comercio, como bien menciona Alex, tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, tiene un proceso también con la Unión Europea, tiene su propio esquema de integración dentro de lo que es la Alianza del Pacífico. También tengo entendido que formaba parte de los diálogos de la PEC para formar parte del TPP, del Trans-Pacific Partnership, si no recuerdo mal. Así es. Y todo esto, bueno, hay que ver cómo se armoniza, ¿no? Una región que pareciera que plantea dos esquemas de integración distintos. Por un lado, Chile, un esquema de regionalismo abierto, como se lo llama, firmar tratados de libre comercio con países particulares o acuerdos de preferencia arancelaria con ciertos socios y en zonas estratégicas, en áreas que ellos se sienten con ventajas competitivas. Y por otro lado, el esquema del Mercosur, que es un espacio de integración, una unión aduanera imperfecta, como se la llama, y que aspira a una suerte de desarrollo regional a escala y de bloque más unificado para mantener negociaciones, como es, por ejemplo, el esperado y anunciado acuerdo con la Unión Europea. Todo esto da la pauta de que la región está matizada y que incluso en el texto constitucional, fíjense que los propios constituyentes, Alex participó del debate, se plantean, bueno, cómo esto se va a implementar, ¿no? Si América Latina es una prioridad,
que no quede solo en la letra de la Constitución, que sea algo operativo. Eso es el desafío más importante, me parece. ¿No es así? Alex, no sé qué opinas. Eh, yo creo que la dificultad está, y yo creo que es muy interesante el contraste con Argentina impulsando el Mercosur, porque al menos desde la Escuela de Relaciones Internacionales en Chile, claro, hay una conciencia un poco de que el regionalismo abierto de Chile apunta en una dirección que es un poco incompatible con el estar desde ya, estar señalando un área prioritaria de Latinoamérica y el Caribe. Y quizás, y ahí también es interesante cómo se marcan diferencias culturales, quizás en un debate a nivel de Argentina no genera la misma discusión para la Academia de las Relaciones Internacionales, porque han habido formas, estrategias que vienen desde años, que un poco tienen, al mismo tiempo que intentan buscar puntos de encuentro, son divergentes, en cierto modo, ¿no? O sea, como esta idea de que Chile siempre como que quiso mirar a, bueno, miremos al Pacífico, miremos a Norteamérica, si tenemos un tratado con Europa genial y ahora se impulsa la modernización del acuerdo de asociación, o sea, todo un montón de cosas que, claro, que parecieran apuntar en una dirección distinta y que también quizás hacen ruido por una tradición de las relaciones internacionales que va en una, o que tiene una forma de pensar su posición en el mundo distinto. Exacto, sí, yo creo que va un poco por ese lado. Ahí le había levantado la mano Mariano Fernández, no sé Sí, si... sí, Sí, sí. y después le damos la palabra a Dalma y Gartúa. Eh, mi duda era respecto a lo mismo, ¿sí? ¿Dónde residía la polémica en priorizar las relaciones internacionales con América Latina y el Caribe, sobre todo con este nuevo paradigma de las relaciones internacionales que tiende al Estado continental industrial, ¿sí? ¿Dónde residiría la polémica cuando las potencias hoy día justamente son continentes industriales? Si se utiliza el Mercosur para la integración continental, una unión aduanera, para hacer una economía a escala, como bien vos decías, Mariano, ¿dónde reside la polémica? Es lo que no entiendo. En esto quizás Mariano me pueda ayudar un poco más al yo no conocer tan en detalle los aspectos del Mercosur, pero uno de los elementos concretos, por ejemplo, es que Chile ha firmado, siempre ha tenido un interés desde los 90 sobre todo, de firmar tratados, por ejemplo, de libre comercio que bajan los aranceles y lo más posible, varios a arancel cero. Entonces abren las fronteras de una manera que puede ser incompatible con ciertos otros tratados que se negocian en bloque, ¿no? Y un gran ejemplo de este es el Mercosur. O sea, si el Mercosur dice, bueno, nosotros en bloque vamos a tener ciertas medidas, por ejemplo, de protección de cierta industria nacional, la decisión que tomó Chile es, esa no es mi línea de trabajo es, yo me abro a distintas potencias y negociemos con aranceles bajísimos y así trabajamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una estrategia que puede en algún momento resultar incompatible y que genera, por ejemplo, problemas para que Chile diga, ya, ok, me integro al Mercosur, porque su estrategia en algunos puntos entra en conflicto con ciertas condiciones que significa estar dentro. ¿Entiendes? Entonces ahí también es en ese nivel de detalle. Y, Claro, perdón, quiero Mariano, preguntar, sí, por favor, te escuchamos. si no le conviene a Chile para ser un actor de peso en la geopolítica la integración, porque parece ser que este aislacionismo responde al sistema predigitado ya desde el siglo XIX con la balcanización de lo que son los paisitos de América Latina, que son monoexportadores. Efectivamente, no, es efectivamente una discusión que puede existir y por eso digo, en el fondo, creo que lo que tú planteas pone en la mesa el cómo la estrategia comercial y la estrategia en general en materia de relaciones internacionales es algo respecto a lo cual hay distintas visiones, que puede fluir, que tiene tradiciones distintas, y que no parece razonable que ese tipo de directrices aparezcan a nivel constitucional. Pero eso lo planteo de nuevo
como una crítica que se realizaba no como esto es un problema porque sí, porque obviamente hay gente a favor de la integración de América Latina que estaba, por supuesto, a favor de esta norma. Por algo es que esta norma termina siendo parte del borrador de la nueva Constitución, ¿no? O sea, lo que planteo es, esto es lo que se iba a aprobar, y esto por algo es que sale en el texto, ¿no? O sea, hay convencionales que votan a favor de, ¿ya? Luego, ¿cuál es el proceso que hay para que se vote, para que se haya dado, para que se haya favorecido esa redacción? Es otra cosa, pero las críticas, cuando me refiero a las críticas, es qué es lo que sale de inmediato de la Academia de Relaciones Internacionales cuando ve este texto y dice, bueno, esto a mí me salta a la vista y me hace ruido y genera problemas para Chile. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy tratando de describir. Perfecto, gracias. El esquema de, a ver, la estrategia de inserción de Chile, que tiene que ver con esta idea de regionalismo abierto, básicamente es firmar acuerdos de preferencia arancelaria con terceros países o bloques de países, como es la Unión Europea, que tiene un tratado de libre comercio del año 99, y en ciertas áreas estratégicas reducir a cero los aranceles. El Mercosur, como unión aduanera, funciona como con un arancel externo común, que es alrededor del 11% hoy en promedio, y que de esa manera se evita la triangulación de comercio. Entonces, para que, es decir, que por ejemplo Brasil o Bolivia o Uruguay, que es parte del Mercosur, importe un producto que luego va a formar parte de una cadena productiva dentro del Mercosur a un arancel menor, para luego esa pieza utilizarla dentro del Mercosur, y habiendo obtenido una preferencia arancelaria dentro de esa cadena productiva, que después le importe un beneficio extraordinario respecto a lo que sería otros países de la zona. Entonces, de esa manera se estaría violentando el arancel externo común. Chile justamente tiene reducido a cero aranceles con múltiples países por estos TLC que ha firmado, y que de alguna manera, y esto es mi apreciación, yo creo que los países, los partidos políticos, incluyendo al del gobierno actual, de Boric, no creo que quieran salir de este esquema. Me parece que Chile está muy cómodo, lo cual no significa que de alguna manera comiencen a proteger algunas industrias incipientes, más que nada me parece que va más por el lado de la economía del conocimiento. Me parece que ahí es donde apunta un poco la convergencia social. Yo, por lo que puedo hablar con algunos colegas, esas son las áreas en donde buscan integrarse con América Latina, y en particular con la Argentina. Yo creo que, bueno, habrá que ver cómo eso se operativiza, y concretamente si esto se remonta en un nuevo proceso constituyente, cómo va a quedar plasmado. Son 388 artículos el proyecto de constitución que finalmente se rechazó, y 57 disposiciones transitorias. Es mucho. La Argentina tiene una constitución de 129 artículos, que le quedó después de la reforma del 94, y 17 disposiciones transitorias. Es casi el triple, o más. Entonces, bueno, hay que ver cómo todo esto se logra armonizar. Yo creo que va a ser un debate muy profundo. Quiero darle la palabra a Dalma, que había levantado la mano. Y yo quería preguntar algo distinto a lo que se viene hablando, es que si la Constitución que está vigente en este momento de 1980 no tiene un artículo como el nuestro, el 75, inciso 22, en el que le otorgue jerarquía constitucional a los tratados, quería consultarle a nivel interno, en las decisiones jurisdiccionales, cuál es la prelación normativa que toma el juez al momento de fundar una decisión, a ver qué importancia le dan a los tratados internacionales. Esa es básicamente la pregunta. Muy buena pregunta. Esta es una construcción doctrinaria y jurisprudencial. No existe a nivel legal o constitucional una respuesta clara. Existe el consenso de que los tratados tienen jerarquía supralegal, pero cualquier tratado. Es decir, no hay una distinción por materias de tratado. Y aquí quiero como hacer una digresión. Hay distintas posiciones doctrinarias sobre cuál debería ser la jerarquía de los tratados internacionales. Entonces,
Hay internacionalistas que, más desde el ámbito de derechos humanos, que tienden a pensar en la supraconstitucionalidad o la constitucionalidad de los tratados internacionales, quienes normalmente tienen una posición más desde el derecho internacional comercial, una posición más bien supralegal. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo en esto sigo la escuela de mi profesora, Jimena Fuentes, que es actual subsecretaria de Relaciones Exteriores en Chile. Y es que la pregunta no puede hacerse así porque los tratados internacionales tienen distintos ámbitos, tienen distintas materias, y eso la Constitución argentina lo recoge muy bien. Siempre se pueden hacer mejoras o más detalles, pero ya esta diferenciación en que, ojo, un tratado internacional de derechos humanos no es lo mismo que un tratado internacional, no sé, de las relaciones consulares, que regula las relaciones consulares entre países, ya es un punto que marca algo importante. Entonces, hay tratados particularmente importantes que yo los hago equivaler a la Constitución y otros que son simplemente supralegales. Eso en Chile no está determinado como tal. Todo se debe a la formación jurisprudencial y doctrinaria del momento, y eso era algo que se quería, por eso digo, ahí hay algo bueno que se quería solucionar con la Constitución, ¿no? Yo creo que cualquier persona que les pueda hablar sobre el borrador de la nueva Constitución de una manera relativamente bien analizado, va a ser una ponderación entre elementos negativos que tenía y elementos positivos. Ese era un elemento positivo que Argentina tiene resuelto hace mucho tiempo y que Chile no lo tiene aún. Una pregunta, Alex, respecto de las decisiones de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la Corte y los informes de la Comisión. ¿Existe relación normativa como consultó Dalma? Yo recuerdo que Chile, por ejemplo, tiene casos importantes que incluso se citan en la jurisprudencia argentina, Almonacid Arellano, Atala Rifo. Sí. Yo eso la verdad que desconozco. ¿Existe alguna norma operativa en Chile o una ley que hable sobre esto? ¿O jurisprudencia? Lo que existe, o sea, a ver, lo que existe en la práctica es que Chile tiene como un capital propio el respeto al derecho internacional. Es uno de los elementos en general, así como tú mencionabas el tema del regionalismo abierto en la Escuela de Relaciones Internacionales, como que uno de los elementos base es que uno de los elementos identitarios de Chile es el respeto al derecho internacional, y en eso nunca ha habido una duda de respetar las sentencias de la Corte Interamericana. Lo que pasa es que en eso simplemente se respeta la misma forma en que esto opera, en la que se señala que equivale a una sentencia, no recuerdo el fraseo exacto, pero a una sentencia del más alto tribunal del país. O sea, como es en base a esa noción que es claro, es como que fuera en estos efectos una sentencia de la Corte Suprema, y se respeta en esos términos, ¿no? Es como, pero la verdad es que no existe una prelación específica respecto a estos elementos. O sea, insisto, ni siquiera hay una apelación en general en cuanto a los tratados internacionales como a secas, menos aún en esta materia. Claro, y es algo que la nueva Constitución intentaba reformar de alguna Claro. manera. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, intercambio, opinión en general? Bueno, yo la verdad es que quiero darle las gracias a Alex, profesor que hoy se encuentra en París, así que imagínense que está teniendo el gusto de hablar con ustedes con 5 horas más y con el sueño que eso implica. Bueno, cuando venga a la Argentina, espero que podamos celebrar con unos vinos argentinos y chilenos. El otro día tuve la suerte de celebrar el Día de la Independencia de Chile tomando un trago, el terremoto es el que tiene con helado de durazno, es muy Con bueno, helado de piña. de piña y pisco, impecable. Y bueno, la verdad es que esto lo gestionó un colega, Jorge Díaz, colega y amigo de acá que está en Buenos Aires. Yo la verdad es que, repito, le quiero agradecer al profesor. No todos los alumnos de una universidad nacional tienen la suerte de contar con esta experiencia de primera persona, de un profesor invitado de la Universidad de Chile y de la Sorbona de París,
y además que participó en el proceso de reforma constitucional, con un rol de asesor. Así que esto es muy importante, es una experiencia única, y bueno, está grabada esta charla, y la van a poder presenciar de forma sincrónica otros alumnos de la Universidad de Mar del Plata y de otras universidades del país, y es el marco que le queremos dar a nuestras relaciones con colegas y compañeros de universidades extranjeras. Así que bueno, le vamos a dar un aplauso virtual a Alex, y agradecerle, y bueno, si hay alguna otra opinión o pregunta, la hacemos, y si no, nos vamos a comer en la Argentina y a dormir en París, que estoy seguro que es un horario complicado. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que estén muy bien. Y como siempre, un gusto, cuando quieran. Perfecto, Alex, bueno, muchas gracias. Y bueno, para los alumnos nos vemos la semana que viene conmigo, el miércoles con Romina. Y bueno, de nuevo agradecerle a Alex y dar por concluida esta sesión. Un saludo a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias por todo, Muchas Alex, gracias. Fabiano. Un gran Adiós. saludo, nos Chao, vemos. que estés bien. Gracias.